Hay cuatro cosas que tenemos que saber y es lo que quiero volver a repetir, y es que nosotros necesitamos ser salvos. La Biblia dice, por tanto, como el pecado entró por un hombre en el mundo y por este hombre el pecado vino al mundo y vino la muerte a toda la humanidad, pues la Biblia dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de nuestro Dios. Todos necesitamos de la salvación. No hay nadie que diga, yo no necesito ser salvo porque yo soy bueno, porque yo no le hago mal a nadie. No hay nadie que pueda decir esto, porque la Biblia dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos. No hay ningún justo, dice Romanos 3, capítulo 3, verso 10. Así es que todos necesitamos de la salvación de Dios. Y nosotros no podemos salvarnos a nosotros mismos. La Biblia dice en Efesios 2, capítulo 2, verso 8 y verso 9, que somos salvos por gracia, por medio de la fe, y no de nosotros, pues es don de Dios, y no por obras, para que nadie se glorie. Nadie se glorie. Nadie puede salvarse a sí mismo, ni nadie puede salvar a otra persona, porque Dios ha provisto un nombre que es sobre todo nombre. Hechos 4:12 dice la Biblia, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual hay salvación. Y ese nombre es el nombre de Jesucristo. Así es que no podemos decir, no, yo soy salvo por Santo Toribio, por Santo Patricio, o yo soy salvo por Pablo, por Pedro, o por Juana, o por María. No. Somos salvos únicamente por medio de nuestro Señor Jesucristo, porque Dios ha provisto nuestra salvación únicamente en Jesús. La Biblia dice, porque de tal manera Dios amó al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Así es que la vida eterna está en Jesucristo. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. De modo, mi querido amigo, de modo, mi querida amiga, de modo, mis amados televidentes, que la salvación es únicamente por medio de Jesucristo. Vamos a ver un video musical que nos habla acerca de esa salvación única en Jesucristo, en la voz de Arturo Giraldo. Te adoro, oh Jesús. Adelante. A los hombres, en que los hombres puedan ser salvos. Solo hay un Dios y un mediador entre Dios y los hombres. Uno en la cruz por los pecados del mundo entero, en el Calvario. Todo el que crea y se arrepienta será salvo. Es el Hijo de Dios, es el Rey y Señor de señores. Jesucristo, te adoro, Señor, oh Cristo, Rey y Salvador. Jesucristo, te amo, mi Dios y mi Rey bendito. Oh mi Cristo, recibe el honor. Oh Cristo, la gloria y loor. Jesucristo, porque en ningún otro hay salvación. No es por obras, es un regalo, gracia de Dios que al hombre es dado. Solo es por fe en Jesucristo, Cordero inmolado. Murió en la cruz por los pecados del mundo entero, en el Calvario. Todo el que crea y se arrepienta será salvo.
de Dios. Es el Rey y Señor de señores. Jesucristo, te adoro, Señor. Oh Cristo, Rey y Salvador. Jesucristo, te amo, mi Dios y mi Rey bendito. Oh mi Cristo, recibe el honor. Oh Cristo, la gloria y loor. Jesucristo, porque en ningún otro hay salvación. Te adoro, Señor. Oh Cristo, Rey y Salvador. Jesucristo, te amo, mi Dios y mi Rey bendito. Oh mi Cristo, recibe el honor. Oh Cristo, la gloria y loor. Jesucristo, porque en ningún otro hay salvación. Jesucristo, te adoro, Señor. Oh Cristo, Rey y Salvador. Jesucristo, porque en ningún otro hay salvación. Tú eres el Señor, eres el Salvador, único mediador, Jesús. Bien, nos gozamos en nuestro Papá Dios. Jesucristo, nuestro único Dios y mediador entre Dios y los hombres. Eso lo encontramos en 1 Timoteo, en el capítulo 2, en el verso 5. Dice la palabra, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Gloria a nuestro Dios. Bueno, el tema para hoy es sobre 4 cosas que tenemos que hacer para ser salvos. Hemos hablado de 4 cosas que teníamos que saber. Y la primera era que nosotros necesitamos de la salvación. Segundo, que no podemos salvarnos a nosotros mismos. Y tercero, que Dios ha provisto nuestra salvación en Jesucristo. Y cuarto, que a pesar de todas las circunstancias que puedan pasar en la vida, que por más que de repente digamos que no podemos hacer un compromiso con Dios por nuestras debilidades humanas, pues Dios nos ayudará a vencer toda tentación, y la obra que Dios comienza en nosotros, en Jesucristo, Él la va a terminar en Jesucristo. Así es que esa es la confianza que tenemos que tener en Él. Pero las 4 cosas que tenemos que hacer para ser salvos es primero, creer en Dios. Y eso lo hacemos por medio de la fe. En Hebreos, en el capítulo 11, en el verso 6, dice la Biblia, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de lo que le busca. Sin fe es imposible agradar a Dios. La fe es el móvil, el vehículo que nos lleva a conocer a Dios y que nos lleva a lo sobrenatural de Dios. Hay 4 cosas que tenemos que hacer para ser salvos. Y primero es que tenemos que creer en Dios, que tenemos que creer que Dios hizo los cielos y la tierra y que todo es obra de sus manos.
todo es obra de sus manos. Hay mucha gente que dice, sí, yo creo en Dios, pero sin embargo está también creyendo en la teoría de la evolución y no está creyendo en Dios, porque Dios no es una teoría. Dios, mi querido amigo, no es una teoría en la cual tú puedas decir, voy a creer en Dios porque, bueno, a ver, esto hace que yo crea. No, la fe es la que hace que nosotros creamos en Dios. Y la Biblia dice que la fe es por el oír, y por el oír la palabra de Dios. De modo que cuando usted está escuchando la palabra de Dios, usted está alimentando su fe, usted está activando su fe. En Romanos capítulo 10, en el verso 17, dice la palabra que la fe es por el oír y por el oír la palabra de nuestro Dios. Es por eso que predicamos este evangelio de Jesucristo. De modo que las 4 cosas que tenemos que hacer para ser salvo, la primera es creer en Dios. Creer en Dios por medio de la fe, porque nadie se acerca a Dios si es que no cree que Él existe. Nadie puede acercarse a Dios si es que no cree. Tienes que creer, y tienes que creer, y tienes que saber que eres galardonador, o sea, que eres ganador de lo que tú le buscas, de lo que tú buscas. La segunda cosa que tenemos que hacer para ser salvos es aceptar que Dios envió a su Hijo unigénito a este mundo para morir por nuestros pecados. Recuerda que hemos hablado que por cuanto el pecado entró al mundo por un hombre, y este hombre es Adán y Eva, dice que el pecado pasó a toda la humanidad por cuanto todos pecaron. Y la Biblia habla que el pecado es muerte, porque la paga del pecado es muerte. En Romanos capítulo 6, verso 23. Entonces, Jesucristo vino a este mundo para salvarnos de la muerte espiritual, de la condenación eterna. Y la segunda cosa que nosotros tenemos que hacer para ser salvos es aceptar que Dios envió a su Hijo unigénito a este mundo para morir por nuestros pecados. En San Juan, en el capítulo 3, en el verso 16, dice la palabra, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Aceptar que Dios envió a este mundo a Jesucristo. Aceptar que Dios se hizo carne. Miren, dice la Biblia en San Juan capítulo 1, verso 14, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros como el unigénito Hijo de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Cuando usted lee la Biblia en San Juan, en el capítulo 1, en el verso 1, usted se va a dar cuenta que la Biblia dice, y el Verbo era Dios, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y era Dios, y estaba con Dios. Y en el verso 14 de San Juan capítulo 1 dice, y este Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. El Verbo, la palabra de Dios, Dios mismo se hizo carne, se hizo hombre y habitó entre nosotros como el unigénito Hijo de Dios. Es por eso que nosotros conocemos a Jesucristo como el Hijo de Dios. Y no solamente lo dice el apóstol Juan en San Juan capítulo 1 verso 14, sino también lo dice el profeta Isaías en Isaías capítulo 9 en el verso 6, donde dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. ¿De quién se está refiriendo? Se está refiriendo de nuestro Señor Jesucristo. Él es el Padre eterno, el príncipe de paz, el Dios fuerte, el consejero, el admirable. Y es una profecía que habla acerca de la venida de Jesús, de la venida del Mesías, de la venida del enviado de Dios. En Jeremías capítulo 31, verso 34, dice la palabra de Dios en Jeremías, es para darnos cuenta que nosotros tenemos que, como segundo término, tenemos que
primero tenemos que creer en Dios, pero segundo tenemos que aceptar que Dios envía a su Hijo Jesús al mundo para morir por los pecados de la humanidad. Pero cuando Dios envía a Jesús a este mundo, pues usted tiene que entender que tenemos que aceptar que Dios se hace también carne, se hace carne para habitar entre nosotros y para dar su vida por nosotros, pero cuando Él vino a este mundo, vino como unigénito Hijo de Dios. Y en Jeremías capítulo 31 dice, en el verso 27 hacia adelante dice, he aquí vienen días donde Jehová, dice que Jehová hará un pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Y en el verso 34 dice la palabra, y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. El nuevo pacto que Dios hace con la casa de Judá, con la casa de Israel, es que Dios mismo vendría a su pueblo y ya no le diría su hermano a su otro hermano, conoce a Jehová, porque desde el más pequeño hasta el más grande lo iban a conocer a Jehová nuestro Dios. Pero ¿cómo lo iban a conocer? En la persona de Jesucristo, porque la palabra dice, desde el más pequeño hasta el más grande, dice, conocerá a Jehová. Y dice la palabra, Jehová dice, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Y eso es lo que hizo Jesús en la cruz. Jesús en la cruz perdonó nuestros pecados, nos limpió, nos lavó, nos redimió con su sangre preciosa. De modo que las 4 cosas que usted tiene que conocer y que usted tiene que hacer para ser salvo es primeramente creer en Dios. Segundo, aceptar que Dios envió a Jesús a este mundo para morir por los pecados, que Dios se hizo carne, que habitó entre nosotros. Y hay algo muy importante que tienes que también conocer, porque hay mucha gente que no cree que Dios vino en carne. Y la Biblia dice en 1 Juan, en el capítulo 4, del verso 1 al verso 3, amonesta y dice algo muy, muy, muy serio. Dice, amado, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. De todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo. Si por ahí alguna persona te dice, no, Jesucristo no ha venido en carne, o Dios no ha venido en carne, porque a eso, acá se está refiriendo a esto, se está refiriendo si todo espíritu confiesa que Jesucristo ha venido en carne, ese es de Dios. Pero si todo espíritu o toda persona no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, entonces ese es el espíritu del anticristo. Si por ahí un grupo religioso te viene a decir que Jesucristo no es Dios, que solamente es hijo, que no es Dios, u otro grupo religioso que te puede de repente decir que Jesucristo solamente es un enviado o un profeta, pues yo te quiero decir que ese es el espíritu del anticristo, porque está negando que Dios vino en carne y vino como el unigénito Hijo de Dios. De modo que las 4 cosas que tienes que saber es, primero, que tienes que creer en Dios. Segundo, que tienes que aceptar que Dios envió a su Hijo Jesús a este mundo y que lo hizo a través de Jesucristo y que Él mismo se hizo carne para estar con nosotros y para dar su vida por nosotros. Y la tercera cosa que tú tienes que saber para la salvación es que tienes que recibir a Jesucristo en tu corazón como tu Salvador. Esa es la tercera cosa que tienes que hacer. Primero, creer. Segundo, aceptar que Jesús vino a este mundo para morir por los pecados. Tercero, recibirlo a Jesús como tu Salvador. La Biblia dice en San Juan capítulo 1, verso 12, mas a todos los que lo recibieron, a los que creyeron en su nombre, le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Recibir a Jesucristo en tu corazón es por medio de la fe, por medio de una declaración de fe que tú hagas.
En Romanos capítulo 10, del verso 8 al verso 10, dice la palabra: esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca lo confiesas para la salvación. Recuerda esto, mi querido amigo, que nosotros tenemos que recibir a Jesucristo en el corazón para ser salvos. Tenemos que recibir a Jesucristo en el corazón para ser hechos hijos de Dios. No es solamente decir yo creo en Dios, pero si usted no lo ha recibido como su Salvador, si usted no ha hecho una confesión de sus pecados, porque la forma de recibir a Jesucristo en nuestro corazón como nuestro Salvador es mediante una declaración de fe. Y esta declaración de fe es confesando con nuestra boca, con nuestros labios, que Él es nuestro Señor y Salvador, confesando nuestros pecados, que Él es nuestro único Dios verdadero. Entonces, si no lo hacemos, no seremos salvos. Pero si usted lo hace, créame que usted automáticamente se hace un hijo de Dios. Dice la Biblia en Primera de Juan, en el capítulo 1, en el verso 9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad de pecado. Y en Isaías 53, en el verso 4, dice la palabra de Dios que Él llevó nuestras iniquidades, llevó nuestros pecados y también nuestros dolores, y que por su llaga fuimos nosotros curados, fuimos nosotros salvos. Así es que esa es la palabra de fe que estamos predicando, que usted tiene que creer, tiene que aceptar a Jesucristo como el Hijo de Dios, aceptarlo como el Dios verdadero, tiene que recibirlo en su corazón como su único Salvador. Y 4, es que usted tiene que obedecer a Dios. Es que usted tiene que obedecer a Dios y a su palabra. El apóstol Pedro le escribió a la iglesia, eso está en 1 Pedro en el capítulo 1, en el verso 2, dice que somos elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados por la sangre de Jesucristo. Todos nosotros hemos sido elegidos por Dios. Hemos sido elegidos y escogidos por Dios. Y no es que Dios haga acepción de personas, no, sino que todos somos llamados. Pero Jesús dijo, muchos son los llamados, pocos son los escogidos. ¿Qué quiere decir eso? Que hay un llamado general para todas las personas. Pero hay muchas personas que no quieren venir a este llamado que Dios hace para nuestras vidas. Entonces, Pedro le dice a la iglesia, hemos sido elegidos por Dios Padre en santificación. Y ya hemos explicado muchas veces que la palabra santificación significa separados para Dios. Hemos sido elegidos para ser separados para Dios, es para entenderlo mejor. Y para obedecer a Dios y ser rociados por la sangre de Jesucristo. De modo que Dios, para que usted sea salvo, proveyó una salvación en Jesucristo su Hijo. Que a través de la fe podamos creer en Dios, que a través de la fe podamos aceptar que Dios vino a este mundo, que envió a Jesús, su Hijo amado, para morir por nuestros pecados. Es por eso que usted celebra la Navidad, el nacimiento de Jesús, porque usted cree y acepta que Dios envía a Jesucristo, su Hijo amado, a este mundo para morir por los pecados de la humanidad. Pero ahí no queda la cosa, tenemos que recibirlo como nuestro Salvador y tenemos que obedecerlo. En Hebreos, en el capítulo 12, en el verso 9, dice la palabra, por otra parte, si tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los obedecíamos, ¿por qué no obedecemos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Pablo le dice a los hebreos, por otra parte, si tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos y los respetábamos y los obedecíamos, ¿por qué no obedecemos mucho mejor al Padre de los Espíritus, al Padre Dios? Eso es lo que Dios quiere que conozcamos para hacer y ser salvos.
no es solamente decir yo creo en Dios, tenemos que nosotros aceptar que Dios envía a Jesús a este mundo. Tenemos que recibir a Jesucristo en nuestro corazón y tenemos que obedecerlo. Hay mucha gente que dice yo creo en Dios. Y sí es cierto, hay mucha gente que le cree a Dios o que cree en Dios. Y hay mucha gente que acepta que Dios envía a Jesucristo a este mundo para morir por los pecados de la humanidad. Hay mucha gente que cree y que acepta, porque hay mucha gente que celebra el nacimiento de Jesús, y al celebrar el nacimiento de Jesús está aceptando que Dios está enviando a su Hijo Jesucristo al mundo para morir por los pecados. Entonces, eso está bueno, pero no todo queda allí, porque hay mucha gente que dice yo creo y acepto, pero hay mucha gente que no quiere recibirlo como su Salvador, porque dice, ¿y si le fallo? ¿Y si no cumplo? ¿Y si de repente me equivoco, hermano? Yo soy débil, humanamente soy muy debilucho, siempre tiendo al jarro, a la chupeta. Hay algunos que dicen, ¿sabes qué? Yo soy mujeriego y si por ahí se me escapa una canita al aire. No, mejor no, porque después le voy a fallar a Dios y voy a ser peor. No, mejor no le entrego mi vida a Cristo. Entonces ellos dicen, yo creo, yo acepto, pero no lo reciben a Jesús como Salvador, ni menos lo obedecen. Cuando Dios quiere que para ser salvos tenemos que primeramente creer en Él, porque aquel que se acerca a Dios tiene que creer que Dios existe y que es galardonador de lo que le busca. O sea, la persona que cree en Dios cree que Él existe y cree que es ganador de lo que busca. Y aquel que cree en Dios acepta que Dios envía a Jesús a este mundo para morir por los pecados de la humanidad, pero también tiene que recibir a Jesús en su corazón como su único Dios verdadero, como su Salvador, y para eso, como lo dije antes, tiene que haber una confesión, tiene que haber una declaración de fe por medio de nuestra boca, confesar nuestros pecados a Dios, hacer un compromiso con Dios y sobre todo obedecer a Dios, porque hemos sido elegidos por Dios para ser separados para Dios y para obedecer a nuestro Dios, como lo dice la palabra en 1 Pedro capítulo 1, verso 2, y como también lo dice Hebreos en el capítulo 12, en el verso 9, como también lo dijo Jesús en los evangelios según San Juan, que el que me ama guardará mis mandamientos. Mi querido amigo, no basta solamente con decir yo creo o yo acepto. Tienes que recibir a Jesús en tu corazón como tu Salvador. No es la religión que te va a salvar, porque usted puede decirme de repente, no, yo soy católico, no, yo soy de tal o cual religión, yo soy mormón, yo soy testigo de Jehová. La religión no te va a salvar. Quien te salva se llama Jesucristo de Nazaret. Por más que tú seas evangélico, quien te salva es Jesucristo de Nazaret. Porque tú puedes ser evangélico, puedes creer en Dios, puedes aceptar que Dios envió a Jesús a este mundo, puedes recibir a Jesús en tu corazón, pero si no hay obediencia en ti, entonces de nada vale lo que tú creas, porque estás negando con tus hechos el creer en Dios. Y como le dije antes, porque a veces decimos, yo quiero recibir a Jesús en mi corazón, pero hermano, a veces tengo temor de fallarle. Pues yo te quiero volver a decir esto, que nuestro Dios Todopoderoso, Él sabe cómo está nuestro corazón. Por más que digamos que no podemos hacer un compromiso con Dios, Dios conoce nuestras debilidades humanas y Dios nos va a ayudar a vencer toda tentación. Porque Dios es fiel y nos va a ayudar a vencer toda tentación que se nos presente. Porque también quiero que sepas que la obra que Dios comienza en nosotros por medio de Jesucristo no la va a dejar nunca inconclusa, sino que la va a perfeccionar hasta el día que Jesucristo venga por segunda vez. Hagamos una oración a nuestro Padre Dios y digamos: Padre, en el nombre de Jesús te doy las gracias porque hoy he escuchado tu palabra. Sé que tú has venido a este mundo, has enviado a Jesús a este mundo para morir por mí y para darme la eterna salvación. Te pido, Padre Dios, en el nombre de Jesucristo,
que me perdones de todos mis pecados y todas mis faltas, y que mi nombre lo escribas en el libro de la vida del Cordero, y que me ayudes, Padre Dios, a ser fiel y leal a ti, amado Dios. Dame las fuerzas y ayúdame, Dios mío, a vencer toda tentación, en el nombre de Jesucristo, Padre Dios. Gracias, Jesús. Amén y amén. Si usted ha hecho esta oración, créame que usted ahora es un hijo de Dios y que usted necesita usted congregarse en una iglesia local para ser ministrado, para ser afirmado y para ser también enviado a predicar el Evangelio. Lo invitamos a que usted pueda participar de los días de culto de nuestra congregación, que está a la espaldita de la Universidad Alas Peruana de Tarroca Eterna, los días martes, los días viernes y los días domingos por la mañana. Los esperamos a partir de las 9:30 de la mañana los días domingos, y los días martes y viernes a partir de las 7 de la noche. O como también usted puede ir a cualquier iglesia evangélica que esté más cerca de su casa.